seguimos y vamos a terminar con esto, no hoy, pero seguiremos hasta que se acabe el año, en los miércoles con Jesús. Esta ha sido una experiencia especial para mí y he querido transmitírselo también a ustedes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo sabemos todo, que hemos escuchado tanto y probablemente lo hemos escuchado todo, pero siempre el Señor tiene algo nuevo que darnos a través de su palabra. Yo me he gozado viendo esas pequeñas matices que había pasado por alto y el día de hoy no es una excepción. Jesús, amigo de los rechazados. Hay un pasaje que es el que vamos a revisar el día de hoy. De hecho, ya están los pasajes ahí arriba. El primero es el que vamos a considerar, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Y ahí vamos a encontrar la historia de Jesús y Zaqueo, o Zaqueo y Jesús. Y para introducirnos en el tema, yo quiero mencionarles y hacer algunas preguntas. Se va a tratar precisamente, ya lo dice ahí, acerca del rechazo y de los rechazados. El rechazo es una de las experiencias más destructivas para el ser humano. Cuando nos encontramos con seres humanos, o sea, con personas que son destructivas, que son dañinas, que son negativas, que no aportan a la sociedad, lo que es más, que llegan incluso a transformarse en antisociales, lo más probable es que esas personas hayan tenido una experiencia de rechazo. Tan grave es que se puede experimentar en toda edad, y en toda edad va a producir un efecto siempre negativo, incluso doloroso, conscientes de ello o no, y aunque se quiera rechazar, digo aunque se quiera rechazar porque con esta edad en algún momento me he sentido rechazado en algún grupo, y les voy a decir que eso nunca me ha provocado alegría, gozo y mucho menos carcajadas. Entonces tenemos que ser honestos y indagar en nuestras propias vidas en qué momento, dónde y cómo experimenté el rechazo, si es que lo experimentó, para buscar la salud o la sanidad, siempre basados en la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo y en su voluntad, el deseo de obtener tal sanidad. Digo esto porque hay quienes están infelizmente felices en la condición miserable en la que se encuentran, incluso en la del pecado, porque no tienen plena o absoluta conciencia de ello. Algo más acerca del rechazo: hay personas que lo experimentan incluso aún o antes de nacer, en el propio vientre de sus madres, y ese es el peor rechazo que puede experimentar una persona. Se cree, se piensa ignorantemente que no hay mucho que se transmita de la madre y su entorno a la criatura que lleva en su vientre, pero la verdad es que es mucho más de lo que se piensa, muchísimo más. Y hablando del rechazo, por ejemplo, embarazos no deseados, madres solteras, producto de violaciones, etcétera, etcétera, la gama o la lista sería larguísima para mencionar de aquellos casos en donde una persona ha experimentado rechazo en el vientre de su madre, y debo decirles, muy tristemente, muy lamentablemente, ese rechazo en particular va a dejar huellas que difícilmente, no imposible, pero que difícilmente podrán sanar a lo largo de la vida de esa persona. Entonces, muchos han experimentado el rechazo sin siquiera pretenderlo, o sea, injustamente. La gran diferencia el día de hoy en la historia que vamos a ver es que el que lo experimentó justamente. Pero sin embargo, el efecto, cuando nosotros vemos el efecto que produce el rechazo, en realidad, siendo cristianos, como verdaderos hijos de Dios, eso lo único que debe provocarnos siempre es compasión o conmiseración. Ayúdenos el Señor entonces en la jornada que vamos a emprender en esta tarde, en el tiempo limitado que tenemos. Jesús, amigo de los rechazados. Dije ya, Lucas capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En Jericó. Esto es interesante y debe llamar nuestra atención, porque nuestro Señor Jesucristo iba, como se suele decir, de entrada por salida. Él ya había entrado a la ciudad, iba avanzando a través de la ciudad cuando aparece el personaje de nuestra historia. Es importante, ya que nos aparece aquí Jericó, perfectamente, ahí está.
¿verdad? Jericó, que nos aparece aquí, mencionar que era una de las 3 ciudades en donde la Palestina de Roma, porque Roma ese es el nombre que le había dado, le concedía, una de las 3 ciudades en donde se recolectaban los impuestos. La otra era Capernaum y la otra era Jerusalén. La historia se desarrolla aquí en Jericó. El caso de este hombre, según nos dice Lucas, capítulo 19, versículo 2, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, había experimentado esto. Cualquiera, mirándolo desde fuera y sin mucho interés, podría pensar que lo que sea que él haya experimentado, que estuviese experimentando, era algo muy justo. Todavía algunos ni siquiera alcanzarían a ver de que él estaba experimentando cosas negativas en su ser. Quizás lo único que podría ver es que tenía poder, que era amigo de los romanos y que tenía mucho dinero. Y vuelvo a decir, y que tenía poder. ¿Qué cosas se consideran más importantes que esas? Creo que muy pocas. Siguen siendo, estando en la lista de los haberes principales, el dinero y el poder y las conexiones o amistades que pueda tener una persona. Sin embargo, este hombre había experimentado y estaba experimentando un rechazo razonable, o sea, justo. ¿Por qué? Porque en su condición no solo de colector o recolector de impuestos, sino de uno de los jefes de los recolectores, él era considerado no mejor que un asesino, no mejor que un ladrón, incluso no mejor que un depravado. Así que socialmente hablando era repugnable como persona, un antisocial, un criminal. Hablando de manera nacionalista, era considerado un traidor porque su lealtad, con interés por cierto, era al Imperio Romano. Y lo que hacía él era extraer lo poco y nada que tenía la gente. Para ser recolector, esto se llevaba una subasta, digámoslo así. Entonces, para tener ese puesto tenían que pagar una gran cantidad de dinero. Y normalmente se lo peleaban. Y no importa cuán grande fuera la cantidad de dinero que tuviesen que pagar para obtener esa posición, o puesto, o cargo, porque finalmente iba a ser redituable. No solo tenían que recolectar las taxes o impuestos justos, sino que luego ellos a su propio arbitrio podrían agregarle los intereses o el fee o el cargo que ellos hubiesen considerado suficiente. Y la verdad es que nunca llenaban, nunca era suficiente. Y periódicamente estaban ellos subiendo y subiendo y subiendo, en consideración que lo único que tenían que hacer era entregar su cuota. Entonces, imagínense ustedes socialmente, nacionalmente, cómo ellos eran considerados. Ahora, se cuenta de que incluso las propias familias de estos, ¿le conoció usted, por ejemplo, familia a Mateo? Es curioso. Y de hecho no se habla de familia de él. Eso no significa que hubiesen sido solteros y que se hubiesen quedado necesariamente así toda la vida. Lo que significa simplemente es que la condición de ellos era tal que tarde o temprano, era solo cuestión de tiempo, habrían de ser rechazados, incluso odiados por o hasta su propia familia. Eso quiere decir, y por lo que vemos aquí, el contexto de esta historia, que este hombre justamente o razonablemente había sido rechazado incluso ya por los propios o la propia familia. No era un hijo del cual los padres se sintieran orgullosos. No era una esposa, no tenía una esposa que dijera: ese es mi marido, ni siquiera los hijos. Entonces, definitivamente él había experimentado, estaba experimentando un rechazo razonable, justo. Además, si nosotros quisiéramos hilar un poquito más fino, tendríamos que decir: la mayoría de la población era pobre. ¿Cuál es el sentimiento de los pobres hacia los ricos en términos generales? No había una clase media, simplemente unos pocos adinerados y todo el resto gente pobre y muy pobre, nada más. Normalmente el sentimiento es de repudio, de rechazo, de enojo. Así que imagínense ustedes si habláramos nosotros de cuáles eran las, como dicen por ahí, las vibras o la onda de toda la gente en su entorno, donde quiera que ellos fueran. Mala. Bueno, esa era la condición de él, pero definitivamente la tenía muy bien ganada. Ahora,
Tercero, que vemos aquí, y aquí comienza lo realmente bueno, de lo cual nosotros vamos a obtener una aplicación para nuestras vidas. Dice que debemos ser atractivos para quienes se sienten rechazados. La verdad, hermanos, es que nosotros debemos ser o parecer atractivos para todo el mundo. No debe haber favoritismo ni preferidos. Entiéndase bien, una luz alumbra donde quiera que esté, y por poquito que alumbre, se ve. Ahora, en este caso debemos ser, es la enseñanza de la palabra, atractivos de manera especial para quienes se sienten rechazados, por cualquier motivo, y eso quiere decir definitivamente por cualquier motivo. Mientras más rechazados, en realidad mayor debe ser nuestro interés por parecer atractivos a ellos. Ahora, parecer atractivos, inmediatamente yo quisiera quitar o sacar algunas cosas que pudieran malentenderse. No significa ser guapo, ser hermoso, ser de una personalidad X, etcétera, etcétera. Va más allá que el carisma, que la personalidad, o incluso como el ángel, como le llaman algunos. Tiene que ver simplemente con la calidad de vida, pero no para demostrarla la santidad a los demás, simplemente por ser personas íntegras, por ser personas virtuosas, incluso por ser personas exitosas. No, el éxito no es el dinero, entiéndase. El éxito es la plenitud de vida, cualquiera sea la condición o el estado en el cual la persona se encuentre o al que pertenezca social, económicamente, tiene que ver con una plenitud de vida, con que esa persona se sienta realizada. Y yo he conocido personas de todas clases y de todos niveles, y es esa realización la que realmente va a llamar a las personas. ¿Eres feliz? Soy feliz. ¿Estás realizado? Estoy realizado. ¿Te gusta lo que haces? Claro. Y así sucesivamente. Entonces, para estas personas rechazadas, y especialmente para ellas, lo voy a poner así, debemos todavía esforzarnos en brillar un poquito más. Y ese brillar un poquito más no se trata de ser mejores. Estoy refiriendo más bien a la idea de conectar. Que digan, vaya, vaya, vaya. Entendamos, nosotros con nuestras vidas, con nuestro quehacer diario y donde quiera que estemos, probablemente lleguemos a ser la única Biblia que algunos lean en su vida, el testimonio de nuestras vidas. Entonces no debemos desaprovechar oportunidad. Cuando digo esto, hermanos, con toda sinceridad del mundo, les debo decir que no siempre ha sido así. Conmigo no siempre he sido así, pero desde el momento en que lo entendí, definitivamente todo ha cambiado y sigue cambiando. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con el Señor y con los rechazados también en eso. Nos dice Lucas capítulo 19, los versículos 3 y 4 de la siguiente manera: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hermanos, a veces pensamos que las personas exitosas o las personas que tienen dinero o las personas que tienen poder, por tener todo aquello lo tienen todo. La verdad, tienen mucho y lo tienen casi todo, pero les falta lo más importante. Como seres humanos, como individuos, no podemos funcionar integralmente y al 100% si nosotros no tenemos amor. Eso es bien importante. Tener amor y amar. Ellos, y este caso en particular, ni tenía amor y no tenía a quien amar. Entonces imagínense por un instante en la situación en la cual él se encontraba. Bueno, volviendo al punto de que debemos ser atractivos para aquellos que se sientan rechazados, fíjese qué es lo que le motivó a él. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Eso quiere decir que él tenía interés en conocerlo, o siquiera en verlo, aunque fuese un poco de lejito, verle la cara. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo ya era tan atractivo. Su fama, su vida y sus hechos y sus dichos habían trascendido de tal manera que despertaba el interés, la curiosidad. Era atractiva su persona y le querían conocer. No dice que él fuera buscando alguna otra cosa más que conocerle. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, me llama la atención no solo el que fuera pequeño, sino que era corredor. Así que
no creo que haya sido tan gordito, pero era correlón. Ahora, el interés de él y su inteligencia. Nunca pensamos que para estar en el lugar en que estaba fuera tonto o poco inteligente. Pero esto que él hace nos habla acerca de su inteligencia y de su estrategia. Porque dice, soy tan pequeño, hay tanta gente, no hay otra manera. Pero también a la vez su interés, la atracción que sentía por la persona de nuestro Señor Jesucristo era tan grande que él estuvo dispuesto a planear una estrategia. Y corriendo adelante, o sea, corrió, se les adelantó y todavía él se expuso a una acción indigna para un hombre, para un adulto, para alguien de su dignidad o estatura social, subirse a un árbol. Subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Estamos viendo en medio de este personaje que en su tiempo era tremendamente odiado, también estamos viendo algunas virtudes. Y eso a nosotros, a la hora de pensar en los rechazados y de esforzarnos por parecer o resultar atractivos a ellos, tiene que picar o llamar nuestra curiosidad por ver más allá de lo que son las apariencias. Entonces, porque ya viéndolo así, entonces decimos, o podríamos pensar, no era una persona cualquiera, no era una persona común y corriente. Curiosidad, la gente ya hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aún nuestro Señor Jesucristo, siendo quien Él era y con todo su atractivo, no crea que le caía bien a toda la gente. En cuarto lugar, ¿qué debemos hacer? Debemos sentirnos atraídos hacia quienes se sienten rechazados. Debemos parecerles atractivos o ser atractivos para atraerles, pero aún nosotros mismos debemos sentirnos atraídos hacia quienes se sienten rechazados. La gente no es tonta, la gente es inteligente. Ahora, y voy a decir esto con todo cariño y con todo respeto porque hay algo que siempre le digo a mi esposa. Más, hablando de inteligencia, más los mexicanos. Incluso yo le digo a mi hijo, y doy gracias a Dios por eso, porque yo le digo así, sacó su colmillito tricolor, sacó su colmillito mexicano, y eso es bueno, porque los chilenos somos bien. Nos falta mucho. Sentirnos atraídos y de una forma genuina, que la gente lo perciba. No podemos engañar a nadie y no podemos dar lo que no tenemos. Si usted no se siente atraído por los rechazados, tiene una sola cosa que hacer. No vaya a la escuela, no vaya a la universidad, no vaya a seminarios para adquirir atractivo o carisma. Pídaselo al Señor, porque no tiene que ser algo actuado, una actuación, tiene que ser algo sincero. Y cuando le nace del corazón, usted puede comunicarse el corazón de la otra persona. La otra persona lo ve, lo siente y le va a abrir su corazón. Lucas 19, 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo tenía interés, había sido atraído por la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo también tenía interés por él y se lo demostró, porque él pudo haber seguido caminando, iba de entrada por salida, pero sin embargo se detuvo para hacer lo que él hizo, aunque no dice que se detuvo. ¿Por qué? Y le dijo, mirando hacia arriba, cuando llegó a aquel lugar tuvo que detenerse para mirar hacia arriba, para verle y decirle, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él tenía un interés grande, profundo, sincero en él, y por supuesto él era el hijo y sigue siendo el hijo de Dios, pero era Dios mismo. ¿En qué sentido? Primera vez que lo veía, ¿y cómo le dijo? Le llamó por su nombre. Y el Señor puede hacer cosas maravillosas. No le voy a decir que le vaya a susurrar, pero Él todo lo puede hacer. El nombre de una persona incluso lo ha ido, pero le puede decir, háblale, salúdale, le indica. El Espíritu Santo nos habla y Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Ahora, hay otra cosa interesante y que nos muestra también el interés de nuestro Señor Jesucristo. Se paró, lo miró, le habló y se invitó Él solo. A veces nosotros pensamos, si no me invitan, si no me hablan, hermanos, ayúdenos al Señor. Jesucristo, nuestro Señor, se invitó Él mismo a la casa de Zaqueo. Entonces,
Él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Muy bien. Este es el último punto. Quinto, que vemos aquí. Debemos estar atentos a quienes se sienten rechazados. Ahora, ocurre un fenómeno. Primero, todos andamos ocupados. Todos estamos ocupados en nuestras vidas y procurando hacer o sacar lo mejor de ella. Por lo tanto, estamos un poquito así. Ahora, más si una persona, cualquiera, alguno de nosotros, alguno de ustedes, está atravesando por pruebas, por problemas, es muy probable que así sea y comprensible, por cierto. Sin embargo, por eso hay que poner todo en oración y en las manos del Señor. Debemos estar atentos. Pasamos de largo muy a menudo sin saber qué es lo que está pasando con la gente, con los vecinos, con la gente en la calle, con la gente en la tienda o incluso a veces con la propia familia. Están ocupados con el trabajo, con los estudios, con los quehaceres, que la comunicación se disminuye y comienza a perderse esa sensibilidad para ver, me dijo hola, me dijo buenos días, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Los niños tienen muchas virtudes y muchos dones en este sentido. Y de hecho eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar, hermanos, todos los tenemos, todos nacemos con ellos. Todos somos originales al momento de nacer y plenamente dotados. Simplemente con el transcurrir del tiempo vamos escogiendo nuestro camino y nos vamos haciendo unos copias de otros. Los niños tienen una sensibilidad enorme. Saben cuando usted le está mirando, con qué ojito le está mirando. Pueden incluso distinguir los tonos, las inflexiones en su voz y sabe si efectivamente usted le ama, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso en lo que a nosotros respecta en cuanto a estar atentos a quienes se sienten rechazados. Pero también hay otro fenómeno, ese es el fenómeno o parte del fenómeno que a nosotros nos toca y razón por la cual tenemos que dedicarnos y pedir la ayuda al Señor. La otra parte del fenómeno o el otro fenómeno ocurre en las propias personas que se sienten rechazadas. Hablando en términos generales, ellos pueden reaccionar de dos maneras, de una forma muy negativa. De hecho, ambas son negativas, pero una es peor que la otra. Y actuar de una forma, decirlo incluso, digamos, agresiva, prepotente, pesimista, etcétera, etcétera. Son aquellas personas de las cuales uno a veces tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace, incluso cómo le mira. Tratarles con pinzas porque usted no sabe qué es lo que estén pasando, qué es lo que estén viviendo, qué es lo que hayan vivido, incluso cómo puedan reaccionar. Pero la otra forma, dañina también, pero que no nos ayuda a nosotros en el proceso de conectar con la gente, especialmente con los que se sienten rechazados, es que cuando se sienten rechazados, si no reaccionan de esa forma activa y negativa, lo hacen de una forma negativa y pasiva. Eso quiere decir que se van para adentro. Y muchos de ellos andan como sombras, como personalidades o con personalidades grises y no llaman la atención. Y eso con mayor razón unido a que estamos ocupados o despreocupados, les pasemos por alto. Pero eso no le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. No le ocurría a nuestro Señor Jesucristo y no debe ocurrirnos a nosotros. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto nos habla y nos confirma lo que ya había dicho acerca de cómo él era considerado dentro de su grupo social o dentro de su pueblo, pero también nos habla acerca de otra cosa, hermanos. La gente siempre va a hablar y el mundo siempre va a hablar, incluso va a hablar de usted. Pero cuando usted está en misión, cuando usted ha sido encomendado por Dios a conectar con alguien, y especialmente con alguien que se siente rechazado o es rechazado por algún grupo, por la sociedad, por la familia, por compañeros de trabajo, por compañeros de estudios, por el propio cónyuge, ahí nosotros estamos llamados a conectar. Pero ¿cómo saber todo aquello? Debemos estar atentos y estar procurando rapport siempre con ellos. Versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí no sabemos cuánto tiempo transcurrió, ni cuánto hablaron, ni qué hablaron, pero definitivamente estamos viendo el resultado de esa plática. Hermanos, cuando uno llega a conectar con la gente, y especialmente con aquellos que se sienten o se han sentido rechazados, comienzan a ocurrir milagros. Comienzan a ocurrir milagros en la persona y también en nosotros mismos. Yo me he sentido tremendamente sorprendido, impactado y maravillado del privilegio que me haya dado en más de una ocasión el Señor de poder conectar. No es fácil, y cuando se ha logrado no es porque yo tenga alguna capacidad especial, simplemente porque Dios
ha obrado a través de su Santo Espíritu y porque estoy comprometido en esa misión con Él. Entonces Zaqueo, después de todo esto, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo cierto es que lo que ocurrió, toda la plática redundó en que este hombre fue sanado, en que este hombre se sintió diferente, incluso podemos decir por sus obras, que fue transformado. Y la transformación fue profunda. Hasta aquí lo vemos en su actitud y en sus decisiones y por lo tanto en su voluntad. Cuando un ladrón, alguien que robaba de su propia voluntad, decidía regresar lo robado para librarse de castigo, lo único que tenía que hacer era regresar absolutamente todo lo robado, más un interés de un 20%. Pero lo que ocurrió en él fue algo tan grande que decidió dar la mitad de todo lo que tenía a los pobres, y a todos aquellos que le mostraran cómo él les había defraudado, se los iba a regresar cuadruplicado. Entonces, hubo un cambio, ocurrió un milagro, y lo único que se necesitó es que alguien mostrase interés y se comunicara con este que era un rechazado por todo el mundo. Versículo 9 dice: hoy Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, no solo ocurrió una transformación o un cambio, llamémosle superficial si se quiere, sino que en realidad lo que vemos en la superficie era producto de lo que había ocurrido en lo más profundo de su ser. Él, que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora había alcanzado salvación. Hermanos, últimamente esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho lo dice, o lo confirma en el versículo 10, al decir: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo Jesús era esa, y la forma, y no había excepciones, porque Él quería que todo el mundo procediese, y todavía Dios lo quiere, al arrepentimiento. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo estuvo comprometido en esa misión, y nosotros somos cristianos, debemos estar comprometidos con la misión de Cristo. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, esa es también nuestra misión. Para concluir, hermanos, la pregunta del día de hoy: ahora mismo, ¿quiénes en su vida se sienten rechazados? Es una pregunta que quizás algunos puedan responder inmediatamente y otros tengan que pensar un poquito más. Para respondérsela, con la ayuda del Señor, piense incluso desde su propia familia hacia afuera. ¿Quiénes en su vida se sienten rechazados? La gran conclusión el día de hoy son los 3 puntos, 3, 4 y 5 que vimos. Debemos ser atractivos para quienes se sienten rechazados. Debemos sentirnos atraídos hacia quienes se sienten rechazados. Y finalmente, debemos estar atentos a quienes se sienten rechazados. Hermanos, ¿me acompañan en la oración final? Es siempre breve, pero dígalo usted y procure con toda sinceridad hablarle así al Señor. Señor, concédame su visión para notar a quienes son rechazados y preocuparme por ellos. Ayúdeme a moverme hacia los que usted ama y que se hallan marginados. Amén.